Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una jornada más sobre derecho deportivo que hemos organizado desde la agrupación de jóvenes abogados de Madrid, con el apoyo también del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nuestros colaboradores como Mutualidad de la Abogacía y la Mutua Sanitaria. Y nada, simplemente queríamos agradeceros a todos los que os habéis inscrito en esta interesante jornada sobre derecho deportivo, porque ya desde el mes de septiembre empezamos a realizar una primera sesión, que la verdad que nos estuvisteis pidiendo, y además nos empezasteis a preguntar sobre formas de especialización dentro de este área. Y Fernando Rodríguez, que nos acompaña en el día de hoy, además que es excelentísimo amigo, gran profesor y magnífica persona, creo que en el día de hoy podamos aprovechar que él comparta sus conocimientos con nosotros y sobre todo que nos dejemos guiar y orientar. Es algo alucinante y la verdad que Fernando, por fin te hemos dado ya además una sesión como ponente que creo que te lo merecías. Por otro lado, quería presentaros a Enrique Arnaldo, que es copresidente de la sección de Derecho Deportivo. Como sabéis, en el Colegio de Abogados tenemos un departamento muy importante, como son las secciones del Colegio de Abogados de Madrid, y es un departamento concreto que se dedica a realizar charlas sobre novedades legislativas, sobre todo para que los abogados podamos estar actualizados todos los días, porque esto no os equivoquéis, aunque tengáis el carnet colegial, tenéis que estar estudiando todos los días. Si no estás estudiando, si no estás al día, no te puedes vender como abogado especialista y mucha gente te va a querer copiar. Lo mismo que no tenemos que tenerle miedo a la tecnología. Enrique, yo quería que, bueno, aparte de presentarte, yo creo que nos querías comentar, que nos puedas comentar un poquito lo que se hace un poquito desde secciones, dentro de estudios y luego, pues, si nos puedes comentar también alguna charla o algo que hayas podido preparar recientemente, pues bienvenido sea. Pues muchas gracias, Alberto, y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y hoy con los jóvenes abogados que también suelen acudir y participar activamente en nuestra sección de Derecho Deportivo, pero bueno, con esta súper interesante charla que hay hoy, pues la verdad que es una maravilla. Y bueno, yo por resumir, nosotros en la sección de Derecho Deportivo, al igual que en otras muchas secciones, como bien decía Alberto, tratamos de transmitir a los abogados todas las novedades legislativas, análisis jurisprudencial, tanto a nivel, principalmente a nivel nacional, pero también con componentes a nivel internacional. Pues el año pasado pudimos también contar, por ejemplo, una jornada con nada más ni nada menos que el presidente de la Liga, con Javier Tebas. El año anterior vinieron desde FIFA a enseñarnos unas presentaciones estupendas de integridad y buen gobierno de las entidades deportivas. Y bueno, yo, por mi parte, os animo encarecidamente a través de la sección de Derecho Deportivo, que tiene un correo electrónico que es deportivo@icam.es, para que aquellos que no estéis inscritos, para que os mantengan al tanto de las novedades de la sección, podáis participar en las. Bueno, pues se vienen ahora con la nueva legislatura que se acaba de iniciar en el Colegio de Abogados. Ya estamos trabajando para el próximo mes de marzo probablemente tener nuestra próxima jornada y realizar cursos a través del centro de estudios también, tanto a nivel introductorio en el ámbito legislativo, la especificidad que tiene este derecho del deporte, y también para ámbitos más específicos como el compliance deportivo y otras cuestiones. Así que bueno, yo hoy, por ejemplo, uno de los temas novedosos y de máxima actualidad es lo que va a tratar hoy Fernando, que es analizar desde el punto de vista del fundamento constitucional y bueno, dejar un poco todo el tema el tema de la ley del deporte, la que salió a finales del año pasado. Así que nada, yo muchas gracias Alberto y Fernando, y a disfrutar de una estupenda hora. Quería recordaros a todos, simplemente que, bueno, para puntualizar también lo que ha dicho Enrique, tenéis a vuestra disposición en la propia página web del Colegio de Abogados la propia agenda de eventos del ICANN, donde podéis ver toda la formación que se realiza y concretamente pues las jornadas de secciones que se pueden ver, por ejemplo,
El miércoles de viene hay una jornada sobre la sección de Derecho Bancario y la verdad que os animamos a trastear un poquito la página web del ICANN porque la verdad es sumamente interesante. Tenéis directamente el icono donde podéis ver un poquito todas las secciones que podemos tener, así como información sobre todos los departamentos del ICANN de máxima actualidad e interés. Y luego recordaos el propio email de secciones, que es secciones@icann.madrid. Nada, simplemente ahora yo paso a comentaros un poquito la dinámica de la sesión, como en anteriores ocasiones, y sobre todo para aquellas personas que no nos conozcáis. Aquí sois vosotros los protagonistas, aparte de la propia ponencia que vamos a disfrutar hoy con Fernando. Podéis hacernos llegar las preguntas que consideréis a través del formulario de preguntas. Lo tenéis abajo en la pestaña de preguntas, tenéis un pequeño cuadrito en el cual nos podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y también, además, recordaros que tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que ha tenido bien Fernando compartido hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Y para no robarle más tiempo, quería presentaros al ponente de hoy. Como no podía ser menos. Fernando Rodríguez Alonso es un gran colaborador nuestro, dado que nos ha ayudado a organizar otras sesiones. Además, siempre ha sido ha sido una persona súper interesada en penal, en civil, en derecho deportivo y en arbitraje. Es abogado y profesor de derecho procesal, tanto penal como civil, en la San Pablo CEU. También ha practicado la docencia tanto en el CEF como en el UDIMA actualmente. Y bueno, respecto de él, también es doctor por la Universidad Alfonso X del Sabio y sobre todo, que creo que es lo más importante, aparte de la práctica de la docencia y que también ha colaborado en varias publicaciones, daros a entender que es una persona tremendamente comprometida con sus alumnos. Y esto es importante porque, al igual que nosotros adquirimos un compromiso con vosotros en tratar de ayudaros en la orientación laboral, Fernando es un profesor verdaderamente comprometido con todos sus alumnos y la verdad que es una persona totalmente dispuesta a ayudaros. Y os animo a que le conozcáis y que le contactéis. Así que, bueno, yo sin más dilación, os dejamos con Fernando y las preguntas las formularemos al final de la sesión. ¿Vale? Fernando, el escenario es todo tuyo. Te voy a dar el rol para que puedas compartir pantalla e iluminarnos. De acuerdo. Bueno, pues lo primero que tengo que agradecer es a la agrupación de jóvenes abogados por permitirme participar en este taller y sobre todo a la organización, ¿no? Entre ellos las amables palabras de Alberto y, por supuesto, la presentación de Enrique. Bueno, realmente, como comentaba Enrique, esta ley acaba de salir, pero ya, ¿no? Hace muy poquito. De hecho, fue aprobada el 30 de diciembre y es realmente ahora cuando ya empieza a entrar en vigor y cuando tiene que perfilarse toda su normativa. Veis que yo he destacado, a ver, yo lo que he hecho es leer primeramente antes de la ley, que siempre se recomienda, efectivamente mirar la exposición de motivos, ¿no? Entonces veo que tiene unas consecuencias constitucionales y por eso lo he titulado así. Y luego la segunda parte, pues, porque bueno, Alberto ha destacado mi docencia, pero yo realmente soy abogado vocacional. Entonces, lo que es la parte de la litigación, eso me interesa muchísimo. Y claro, una nueva ley que ha habido estas modificaciones tan importantes con respecto a la litigación, pues evidentemente hay que tratarlas, ¿no? Y sobre todo ver los puntos y las comas y analizar como intérpretes que somos, y como bien ha dicho Alberto, somos estudiantes de Derecho entre los que me encuentro, porque estamos estudiando continuamente, y pobres de nosotros como no lo hagamos, ¿no? Entonces esto no acaba solo con el grado y el máster, estamos ahí continuamente, algunos os animaréis al doctorado incluso, pero estudiando aquí, vamos, a destajo, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que la estructura que he analizado y que vais a poder ver desde el punto de vista práctico en lo que es el PowerPoint que he aportado, pues tiene 3 puntos a tratar que aparecían también en el tríptico. Desde un primer momento sería, lo que es el artículo 43.3 de la Constitución española, porque este artículo hace referencia al fomento del deporte. Entonces, este fomento del deporte, desde un punto de vista práctico, viene recogido en la Constitución y obliga a la Administración del Estado a participar de él.
Es decir, la Administración tiene que proteger ese fomento del deporte. Pero por otro lado, encontrábamos una doctrina que aparecía así como en la ley anterior, que era de 1990, de la Ley del Deporte, y en esta doctrina nos hablaba desde el punto de vista privado que tiene que tener el deporte. Todos conocemos las federaciones, las ligas, los clubs, evidentemente son entidades privadas, porque incluso las federaciones a efectos legales son entidades privadas, lo que pasa es que tienen unas competencias que son públicas, ¿no? Entonces, por un lado había esa lucha fratricida entre derecho público y derecho privado en el deporte, porque claro, la mercantilización que tiene el deporte todos lo conocemos. Y de hecho, vosotros estáis escuchando esta conferencia ahora mismo, evidentemente, por el mercantilismo que tiene el deporte y la importancia, ¿no? Al final, la doctrina tiró por una teoría ecléctica, pero esta ley, aparte de hacer las modificaciones, se ha basado principalmente en la Administración General del Estado que tiene que participar de ese fomento del deporte, ¿no? Entonces, es una ley muy pública, es una ley que implica, o por lo menos las connotaciones que habla en la exposición de motivos, que sabéis que es lo que quiere el legislador, lo que está tratando efectivamente es de desgranar esa importancia de la Administración General del Estado con respecto al deporte. ¿Qué pasa? Que tiene una serie de connotaciones que también van constitucionalmente. Justo al final, en las disposiciones transitorias, habla de la importancia del artículo 147 de la Constitución, es decir, competencias exclusivas del Estado, y hace una serie de matizaciones. ¿Por qué? Porque, como vosotros sabéis, la competencia del deporte, legislativamente, está delegada en comunidades autónomas y sabemos todos que hay muchas legislaciones en las comunidades autónomas con su propia ley del deporte. Entonces, estos parámetros, la Administración General del Estado ha tomado el relevo y ha dicho, nosotros estamos aquí, pero detrás tiene que haber efectivamente el respeto a las comunidades autónomas y, por supuesto, a las entidades locales. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, las actividades deportivas y los polideportivos que todos conocemos y las instalaciones están reguladas desde el punto de vista local. Dicho todo esto, vamos a ver ahora el principio de igualdad y también la discapacidad, porque estos son una serie de connotaciones que ha tratado la ley del deporte y que son innovadoras. ¿Por qué innovadoras? A nosotros, a la opinión pública, hombre, la ley de igualdad la sabemos desde el año 2007 y tenemos conocimiento, pero ahora ha caído en el deporte y el deporte con esta nueva ley quiere tratarlo de una forma específica. Y luego, posteriormente, veremos los derechos y deberes del deportista, tanto de alto nivel como profesional. Evidentemente, es muy importante que conozcamos qué derechos tienen cada uno de los deportistas. ¿Por qué? Porque tienen unas peculiaridades que antiguamente teníamos una sensación de derecho positivo con otras normativas, pero ahora la propia ley del deporte los marca de una forma directa. Y luego, ya por último, trataremos esa vía judicial tan interesante sin apartarnos de la penal, porque al final el máximo resarcimiento al que nunca debemos de acudir, que es el derecho penal, pero nuestros legisladores, ya sabéis que les encanta acabar todo con el Código Penal. Por eso los penalistas tienen tanto trabajo, entre los que me incluyo, ¿no? Porque toda normativa al final acaba en el Código Penal y lo acaban siempre invocando como la máxima jurisdicción. Bueno, pues comenzando, una vez que ya he mencionado el artículo 43, antes de entrar a valorar el principio de igualdad, quiero indicaros que el derecho deportivo es totalmente transversal. De tal manera que hay un derecho civil y mercantil. ¿Qué derecho civil es? Hombre, los contratos de imagen, el derecho mercantil de los contratos de patrocinio. Ahora, en esta nueva ley, se han tratado incluso las sociedades anónimas deportivas y hay una criba importante, pues bueno, evidentemente antes había 4 clubs que no era necesario que cumplimentaran las características de la sociedad anónima deportiva, como eran el Real Madrid y el Barcelona en fútbol y baloncesto, y luego también el Athletic de Bilbao y el Osasuna en tema futbolístico exclusivamente, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho laboral. Y aquí sí, porque fijaros en el tríptico, que muchos amigos míos me tomaban el pelo y decían, ¿pero cuándo has cogido tú una raqueta? Pero aquí el derecho laboral es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos que, por ejemplo, deportistas como Rafael Nadal, por la ley del deporte español, sean considerados deportistas profesionales. Porque con el antiguo Real Decreto 1006/1985, que ya llovió, nos encontrábamos con que para ser deportista profesional en España tenías que estar por cuenta ajena. Es decir, que no se podía considerar a un deportista profesional como Rafael Nadal o un golfista, que ya sabéis que tienen una comunicación tremenda en los medios, como deportistas profesionales en España. Luego, por último, el derecho contencioso administrativo, antes de terminar con el penal, pues evidentemente en temas de licencias.
que veremos en la vía judicial cómo ha habido unas modificaciones muy representativas y entonces para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, una vez finalizada la vía administrativa tan conocida en el deporte, Disculpadnos un momento, que creo que Fernando está teniendo algún problema de conexión. Vamos a ver. Un momentito. Un momentito, por favor. Mi cuñada está con esta. Vale, ahí me veis. Que tienen ahí híbrido de estos que no usa para nada los modelos estos que tienen la opción de la. Un momentito. Disculpadnos que a veces ocurren los problemas del directo. Vale. Entonces pasa, como todo, a veces el tema de las tecnologías nos puede decir jugar una mala pasada. Enrique lo sabe también desde secciones y es evidente que volver a las jornadas presenciales es algo sumamente interesante y nosotros además durante el año 2022 lo hemos intentado, lo que hemos podido. A ver. Vale. Los 5 ganadores del concurso es el concurso. El concurso de ideas para el bosque metropolitano. Pero bueno. Enrique, no sé si podrías, aprovechando que también estás aquí, no sé si podrías comentarnos un poquito también, si desde el área de secciones, también desde lo que está empezando a comentar Fernando ahí con nosotros, la nueva ley del deporte, pues, algunas características o algo que se esté tratando y que te resulte de interés, o áreas de estudio que, por ejemplo, tú estés interesado en estudiar actualmente. Sí, por supuesto. Alberto, nada, pues esto, hay veces con los no jóvenes, no abogados que tenemos mayor potencial, ya sabemos que pasan esta altura, Fernando, pero me parece muy interesante, al hilo de lo que decía Fernando, pues también eso sí, el hecho de los límites que pone a los artistas en muchas ocasiones por motivos de la especificidad del deporte, tanto en el ámbito del dopaje, en el sentido de su derecho a la intimidad, que siempre tienen que comunicar dónde están, algunas cosas que he visto que Fernando hablará después. Pero bueno, la nueva ley del deporte, la verdad es que ha sido muy comentada y por muchos ámbitos criticada en muchas medidas, porque ha dado un vuelco bastante importante en lo que decía Fernando, y uno de los temas de la jornada por el ámbito de la vía judicial, que yo no quiero hacer spoilers sobre lo que luego contará él, pero bueno, sí que para los abogados en ese sentido es beneficioso porque se sale un poco de esa vía deportiva o esa vía administrativa con los recursos que se agotan, en primer lugar, siempre ante las federaciones autonómicas o federaciones nacionales, y luego pues había un organismo, hay un organismo que se mantiene, pero lo que pasa es que se le quitan varias de sus competencias, que era el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, y bueno, pues se abre el melón de la vía civil frente al ámbito contencioso administrativo que es el que habitualmente estamos. Ya teníamos un conocimiento de esa vía como entidad privada. Ya veo que funciones públicas delegadas. Pero yo ya me callo y dejamos a Fernando, que ha vuelto por aquí. Fernando ha vuelto, lo que pasa es que vamos a ver si se le conecta un momento el audio y si no, un momentito.
Ahora me oís, ¿verdad? Sí, sin problema. Lo siento de veras. No te preocupes, Fernando, si te parece, te voy a compartir yo la propia presentación, ¿vale? Porque creo que la estaréis viendo ahora mismo. Estupendo. Y bueno, estábamos más o menos aquí. Eso, genial. Oye, muchas gracias, No, Alberto. hombre, Disculpadme por todo. Dios. Con Hombre, por cosas Dios. en directo ahí de internet. Bueno, No. yo no sé dónde nos habíamos quedado. Yo creo que acabamos. Te habías quedado un poquito en la raqueta de Nadal y en el derecho laboral de la ley del decreto del 85 respecto a los deportistas, a cómo se consideraban deportistas profesionales en aquel momento. Exacto. Entonces, bueno, continuando un poco con la tesitura de lo transversal del derecho del deporte, que realmente es. Yo invito a la gente a que estudie el derecho deportivo porque al final tienes que moverte en varios ámbitos jurídicos. Y eso, la verdad que, como decía Alberto, tienes que estudiar mucho, pero también es muy formativo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista jurídico encontrábamos lo contencioso administrativo también, que veíamos que, hombre, en tema de, por ejemplo, de dopaje, de licencias, etcétera. Pero ahora ha habido unas modificaciones muy importantes en la ley del deporte que lo dejo para el final de la conferencia porque es como al final la traca final, ¿no? De todo lo que nos ha ocurrido y de todo lo que estamos viendo en la nueva legislación, ¿no? Y luego ya por último la parte penal, que esa parte penal del último resarcimiento, como siempre sabemos, hay dos artículos muy relevantes que tratan directamente el deporte, aunque hay más, como veremos, y que la ley propia del deporte ahora está analizando, aunque no de una forma directa como tal, que por un lado es la corrupción entre particulares, que tiene penas hasta de 4 años a los directivos, empleados o personas que participen en la alteración de encuentros, pruebas o competiciones. Y luego, por otro lado, tenemos también el artículo del Código Penal del dopaje, ¿no? Aquellos que administren, faciliten sustancias que alteren las competiciones también, pero que mejoren o modifiquen tanto los resultados como las capacidades físicas. Una vez dicho esto, si ya puedes pasar la diapo, porfa, Alberto, si eres tan amable. Gracias, estupendo. Bueno, pues vemos que acudiendo a la ley del deporte y disfrutando de su contenido, porque la verdad que es bastante interesante, vemos por un lado que trata lo que es la actividad física. Entonces, ¿qué es el deporte? Pues para esta ley, el deporte es una actividad física, pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, me he planteado y digo, bueno, una actividad física, evidentemente, a lo mejor no puede ser el ajedrez, pero el ajedrez también encajaría porque lo que se busca es una mejora psíquica de la salud, no solo física. Entonces, que pueda acompañar a distintos deportes que evidentemente no tienen una actividad física muy importante, pero que también pueden ser considerados incluso como competiciones muy complejas, ¿eh? Hay una pluralidad de deportes en ese sentido. Y luego, por otro lado, como mencionaba al principio, por la ley de igualdad del artículo 4, que vemos que también hace referencia específicamente a esta ley de igualdad entre hombres y mujeres del año 2007, también acaba cayendo en parte por el legislador y en sus intenciones y hacen referencia principalmente a políticas de protección. ¿Qué tipo de políticas? Bueno, pues marcan unas líneas rojas, como por ejemplo, entender nula cualquier cláusula o un contrato con respecto a una mujer porque pueda rescindirse en caso de que quede embarazada o que esté en lactancia, y viene especificado directamente en la propia ley. Y luego también protección a mujeres y al colectivo LGTBI. Estas vicisitudes vienen marcadas también desde el punto de vista económico, no es un tema ya moral o social, etcétera, sino mercantil, porque obliga a la propia ley a que las propias federaciones, clubs, ligas, etcétera, realicen eventos en igualdad de condiciones con respecto a hombres y mujeres, con las consecuencias que ello tiene. Incluso que la visualización sean en franjas horarias que sean muy iguales. Es decir, un partido de fútbol femenino a la misma hora que puede ser al día siguiente un partido de fútbol masculino. Entonces, estas obligaciones legislativas vienen marcadas por este artículo 4. A ver, no nos olvidemos que este artículo 4 y estas modificaciones de igualdad tienen una base supralegal que está en la Constitución, porque aquí ya no estamos hablando del artículo 49 o, como veremos posteriormente, del 39. Estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la igualdad, y viene regulado en el artículo 14 de la Constitución. Entonces, esto es, evidentemente, un desarrollo del mismo. Se puede estar jurídicamente o no correcto, pero bueno, esta es la intención del legislador y es lo que tenemos que analizar porque no deja de ser la fijación que ahora existe en el derecho positivo que encontramos, ¿no? Una vez dicho esto, vemos también aquí hace referencia al artículo 149 en la disposición final que, bueno, evidentemente se enmarca en las competencias legislativas de las comunidades autónomas.
porque no quiero engañaros, esta ley tiene muchos reglamentos que no existen y que en las disposiciones finales hacen referencias a ellas porque en poco espacio de tiempo se tiene que reglamentar por parte del Estado. Tienen unos mandatos por parte de la ley para el Ejecutivo y el Legislativo de desarrollo de todo este tipo de derechos fundamentales, en este caso como el de la igualdad, o de derechos constitucionales en términos generales. ¿Puedes pasar la diapo, por favor, Alberto? Entonces nos encontramos que incluso hace referencia a la discapacidad. Es decir, el artículo que viene regulado en nuestra Constitución, el artículo 49, viene en la exposición de motivos y viene reglamentado en la propia ley del deporte. Esta discapacitación hace referencia también a mujeres y niñas, es decir, que tiene que haber una especial protección y una especial diligencia política por parte de los operadores deportivos a la hora de proteger a personas con discapacidad. No solo con eso, sino que tienen que participar de los medios de comunicación y de las subvenciones. Incluso dice algo más. Dice que los propios discapacitados, deportistas discapacitados, pueden formar parte de las juntas organizativas y de gobierno, y viene en la propia ley. Es decir, como un imperativo de que efectivamente tienen que estar integrados en todos los estamentos, no solo de participación. Dicho todo esto, hombre, tenemos que mencionar al Comité Olímpico. El Comité Olímpico Internacional y el mundo paralímpico es uno de los paradigmas, es el estrato más alto en el que encontramos que siempre ha estado protegido el deportista con una discapacidad, etcétera. Nosotros conocemos perfectamente que después de celebrarse los Juegos Olímpicos, existen los Juegos Olímpicos Paralímpicos en la misma sede donde tuvieron lugar. Y luego, por otro lado, también hace una protección especial en referencia al artículo 39 de la Constitución española a la trata de seres y a la protección sexual. Claro, los casos y los escándalos que hemos escuchado en los medios de comunicación hacen que tenga un trato específico para ir protegiendo este tipo de situaciones y evitar que se produzca en un evento posterior, cosa esta que a mí me parece muy importante, es decir, este tipo de protección de los menores. También hemos conocido cómo en el mundo del fútbol, por ejemplo, había sanciones muy importantes a cargo de la FIFA cuando había evidentemente una contratación de menores y se exigía, y existen reglamentos FIFA que lo hacen específicamente, una protección del menor, lo digo en el mundo del fútbol, que es el más llamativo. Y por otro lado también, con respecto a las redes y lo que es también las webs. ¿Por qué? Porque tiene que haber un control por parte de los menores en todo lo que ocurre con las redes sociales. Y este control estará basado también en la protección de datos, normativa muy desplegada que tenemos en nuestro ordenamiento, y esta normativa hace referencia también a la patria potestad porque estamos hablando de menores, es decir, el consentimiento de los padres o de los tutores con respecto a los menores que realizan una práctica deportiva. A continuación, podemos ver la clasificación de los deportistas. Vemos que la propia ley, a pesar de su desarrollo reglamentario que tendremos y que encontraremos, hace una clasificación en deportista de competición que al mismo tiempo puede ser profesional o no profesional. En la siguiente diapositiva veremos qué es un deportista profesional y no profesional. Y luego hace una referencia a un deportista de no competición, es decir, aquel que tiene una licencia federativa pero que no compite. Y ya por último nos habla de un deportista que lo llama ocasional, que es aquel que no tiene licencia, pero que en algún momento puede participar, pues bueno, de alguna prueba, algún encuentro que esté relacionado con la propia federación. Me hace llamativo esto porque luego a colación, en el siguiente artículo de la ley, habla de deportista de alto nivel y de deportista de alto rendimiento. Entonces, el deportista de alto nivel es aquel que en las clasificaciones y rankings pues tenga un estatus internacional muy importante, a todos se nos ocurre el ATP, por ejemplo, y mantiene unas condiciones, según marca el legislador en su propia exposición de motivos, que están relacionadas a que en el momento que se alcance por el Consejo Superior de Deportes, que es el que otorga el rango al deportista, se mantiene durante 5 años ese estatus de alto nivel y de 7 años se mantiene en el caso de que se trate de un deportista que tenga medalla olímpica. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que desde el punto de vista fiscal y de subvenciones y de ayudas y de tratamiento deportivo, el deportista que tenga un alto nivel pueda tener altibajos, pero va a tener esa calificación y va a tener ese tipo de beneficios. Incluso estamos hablando de los olímpicos, que veis que son 7, evidentemente no es puntada sin hilo por parte del legislador, porque los 7 años hacen casi
las 2 Olimpiadas, efectivamente, que son los 4 años por cada uno de los ejercicios olímpicos, ¿no? Y ya por último hace referencia a un alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento, que estaría en un segundo eslabón, pero serían las comunidades autónomas, que tendrían autonomía, nunca mejor dicho, suficiente para calificar a un deportista como de alto rendimiento. Acudiendo ya por fin, que comentaba lo de la raqueta de Nadal, que venía a colación al principio, vemos al deportista profesional. Bueno, pues viene en el artículo 21. Entonces, por fin en España, un deportista que es por cuenta propia puede ser deportista profesional. La definición es brutal. El primer párrafo que vemos aquí es del Real Decreto 1006/1985. Desde el año 85 que tenemos esto. Yo cada vez que manifiesto alguna jornada o alguna opinión, hago referencia que desde el año 85 deportistas, golfistas, efectivamente, unipersonales que no pertenezcan a ninguna organización, no eran considerados como profesionales. Y ahora ya por fin también lo tenemos. Aunque también es cierto que tiene desarrollo reglamentario, es decir, que va a haber una normativa posterior que desarrolle todo esto. También ha tratado un tema para los enamorados del derecho del deporte, entre los que me encuentro, como es, por ejemplo, el deportista amateur. Bueno, pues el deportista amateur, es decir, aquel deportista que realiza una actividad deportiva pero que no recibe retribución ninguna, aunque se encuentre bajo la organización de un club, que de estos hay muchísimos, es decir, cuando te dan el chándal y te pagan el autobús, mismamente por eso, pero no tienes ninguna relación laboral, pues también hace referencia a él y se encuentra protegido por esta ley, aunque tenga simplemente una compensación de gastos. Gracias, Alberto. Pasando a los derechos, que esto también tiene un punto de vis cómica, sobre todo por el último apartado del que voy a destacar, vemos que, bueno, evidentemente la ley es una ley moderna, actualizada a la realidad, como puede haber el derecho a la igualdad de oportunidades con independencia de la nacionalidad, con independencia de la etnia, de la religión, es decir, se protege aquí cualquier tipo de diversidad en el mundo del deporte. También hace referencia a la libertad de expresión, que a veces siempre estamos ahí hablando de si el deportista puede hablar, puede contar, etcétera, y hace referencia a la intimidad en este mismo tiempo de la libertad de expresión. Es decir, esto es un tema muy relevante, la intimidad de los deportistas, porque, claro, ahí se están tratando una serie de situaciones que son bastante complejas. Yo no quiero decir nada sobre el dopaje cuando tienen que colocar en una página web su localización, ¿no? Con una antelación de 3 meses. Bueno, pues eso efectivamente yo creo que puede vulnerar algún tipo de derecho como puede ser el de la intimidad. También, pues bueno, buscar una integración entre hombres y mujeres en el sentido de una igualdad, basado en ese principio de igualdad del artículo 14, y también hace referencia a los datos personales, que tiene que haber una protección por la Ley Orgánica de Protección de Datos y también, pues bueno, en toda la normativa de las federaciones, ligas, etcétera, con respecto a esos datos. Incluso habla de la gestión de derechos de imagen, como por ejemplo, todos sabemos, aparte que se puede afirmar, que un deportista de élite puede generar muchísimo más dinero por su imagen que por sus cualidades técnicas. Y esto ocurre muchísimo. Evidentemente, los medios de publicidad le pueden generar mucho más dinero. Y esta gestión, según la ley, puede ser autónoma por parte del deportista. Pone un pero ahí, un pero, en el sentido de decir, bueno, pero en caso de que se encuentre bajo un club o que se encuentre bajo una selección deportiva en ese instante, a lo mejor no puede gestionarlo tanto porque ya depende del contrato que tenga. Pero en un primer momento, un deportista autónomo, por la ley del deporte español, puede gestionar sus propios derechos. Y luego también derecho a becas. Esto ya estaríamos hablando un poco del deportista profesional, pero bueno, evidentemente tiene derecho a becas. Incluso a participar tanto a ser elegido como elegible en las federaciones. Hay una serie de derechos ahí que vienen involucrados en la participación, porque ahora se busca que el deportista participe, en todos sus estamentos. Ya lo están haciendo realmente, porque cualquiera que tenga conocimiento de una federación saben que muchos de los presidentes han sido deportistas anteriormente, pero ahora ya viene implícito y de forma impetrada, nunca mejor dicho, por una ley. Y ya por último, este es el apartado que he dejado para el final por la vis cómica, estaríamos hablando del mundo profesional. Claro, el deportista profesional dice, como derecho como tal, que lo colaré al final, dice, tiene derecho a que en caso de conflicto acuda a la jurisdicción ordinaria. Dato este realmente muy llamativo y que veremos a continuación. Es decir, ante cualquier conflicto se le permite ir a la jurisdicción ordinaria. Hombre,
realmente estaríamos ante el artículo 24.1 de la Constitución Española, derecho fundamental, derecho a la tutela judicial efectiva. Estaría bueno que no lo pusiera. Pero ahora veremos un poco más adelante que esto realmente chirría un poco con el objetivo de la ley. ¿Puedes pasar, por favor, Alberto? Gracias. Claro, como siempre que hay derechos, hombre, hay deberes. Claro, pues estamos al otro lado, ¿no? Entonces, a ver, dice, realmente son unos derechos, incluso, podéis ver aquí que respecto al medio rural, el medio ambiente, son derechos o deberes, en este caso, bastante modernos. Son deberes que están relacionados con la normativa moderna que nos encontramos en las legislaciones. También cumplir con las condiciones de seguridad, que eso será otro trato que tendremos que ver en su momento con respecto a la seguridad, tanto en los actos deportivos, por el tema de la violencia, sino también en la práctica deportiva. Y luego ya por último, pues bueno, referente a estos deberes he destacado el juego limpio, que estaría relacionado con el dopaje, la violencia, el racismo, la intolerancia. Hay unos bienes jurídicos aquí que están protegidos por la ley en referencia a ese juego limpio que siempre se ha tratado, ¿no? Es decir, que no haya racismo, que no haya intolerancia, que no haya violencia y sobre todo el dopaje, que es el sinónimo de trampa en el deporte. Y ya por último nos encontraríamos, pues bueno, que hay deberes también de seguridad y de salud con respecto a los deportistas federados, como pueden ser los reconocimientos médicos. Es obligatorio que tengan unos reconocimientos médicos. Yo considero que cualquier deportista tiene que pasar por un reconocimiento médico, porque evidentemente tiene que estar controlado, pero la ley obliga a que incluso federados ya obligatoriamente. Es evidente que siempre han estado bajo control, eso es lógico, pero la ley ahora hace una obligación directa. Acudiendo ya a la última parte de la jornada y no cansándoos mucho, tenemos que tratar ya esa vía judicial tan esperada, ¿no? Yo que me considero un litigador, Alberto ha dicho que, bueno, que me gusta el arbitraje, pero yo soy un litigador natural. Es decir, a mí la mediación, respeto mucho a los mediadores porque tenéis una cabeza estupenda a la hora de ser equitativos, pero a mí me gusta el litigio. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, a ver, ¿cuándo pasamos a la vía judicial? A ver, pero en el deporte, ¿cuándo acabamos con esto? Bueno, pues para situarnos procesalmente, nunca mejor dicho, desde el punto de vista administrativo, hay que destacar que el artículo 116 habla de lo que son actos administrativos para esta ley del deporte. Entonces, encontramos dos organismos. Por un lado, el Consejo Superior de Deportes y por otro, el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Entonces, ¿qué se entiende por acto administrativo? Pues aquí la ley dice en este artículo 116 que serían los laudos del Consejo Superior de Deportes en materias audiovisuales. También cuando el Consejo Superior de Deportes apruebe ayudas o subvenciones. Y por último, el reconocimiento o la extinción del entrenador deportista árbitro. ¿Qué quiere decir esto? Las licencias, efectivamente. Entonces, en este caso, se considera un acto administrativo. ¿Cómo son las resoluciones de estos conflictos? Bueno, cuando el acto administrativo provenga del TAD, vemos que es un órgano colegiado, que es independiente y que es funcional de la Administración General del Estado, nos encontramos con que cabe recurso ante todas sus resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, cabe recurso frente al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué decir cabe? Que efectivamente, una vez entrado en la jurisdicción contencioso administrativa, como sabéis, cuando es una cuantía superior a 30.000 euros, cabe recurso de ese juzgado central de lo contencioso ante la Audiencia Nacional, sea de 30.000 euros la cuantía o que sea indeterminada. Lo que implica también aquí que haya una posibilidad de ir a un tribunal superior cuando provienes efectivamente de lo contencioso administrativo o de los actos administrativos que vienen regulados. Pero lo mejor viene ahora. Por favor, pasa, Alberto. Gracias. Entonces, nos encontramos con los actos privados. Claro, ¿qué son actos privados? Uy, cuidado que aquí nos metemos en el mundo civil. ¿Hasta ahora qué sabíamos? Hombre, evidentemente, el mundo civil eran derechos de imagen, patrocinio, nos encontrábamos con una serie de situaciones que si queríamos acudir a la jurisdicción civil, pues bueno, estaban tasadas y que las encontraríamos. Problema importante que quiero transmitir y que puede ser efectivamente un problema importante jurisdiccional. Esto es una ley ordinaria. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula la planta y la organización de las jurisdicciones. Es una ley superior. Lo digo por la existencia de cualquier tipo de conflicto. Entonces, desde el punto de vista civil, encontramos que
que para la ley en el artículo 117 pueden entrar o se pueden atisbar como conductas civiles los acuerdos en las federaciones sobre la organización de las competiciones, la explotación económica, que son los derechos audiovisuales de toda la vida, lo principal, evidentemente, que en el mundo del fútbol son archiconocidos, y todo aquello que no tenga atribuido el carácter administrativo. Hace como un, vamos a correr el telón y diga, bueno, a ver, estas dos cosas, y todo lo que no sea administrativo cae en la visa atractiva de toda la vida, porque la ley de enjuiciamiento civil es supletoria de la criminal. Entonces lo que nos están diciendo, el deporte que no esté aquí caído, nos vamos a encontrar efectivamente con lo que no sea administrativo, vamos a ir a la vía civil. Cuidado, ojo, que todo lo que no esté específicamente marcado en esta ley del deporte como acto administrativo va a acudir a la vía jurisdiccional civil. Y solo hace una excepción, que es relativa, que es la insolvencia de las entidades. ¿Por qué? Porque evidentemente civil y mercantil es una especialidad. Es evidente que un concurso o cualquier insolvencia iría marcada por el juzgado de lo mercantil en este caso. Y hace una colación que dice que es importantísimo esto, voluntaria por parte de los deportistas. Dice, mire usted, si tiene un conflicto que sea civil en el deporte, usted puede ir a la jurisdicción civil, se lo permite la ley. Pero le recomiendo, bueno, no es que recomiende, es que dice, voluntariamente el deportista y de forma gratuita puede acudir a un arbitraje. Entonces, este arbitraje en las disposiciones finales de la ley vendrán reglamentariamente explicado y en un futuro se tendrá que hacer. Dan 6 meses, Dan 6 meses. A ver si lo cumplen. Pero tendrá que haber un reglamento que desarrolle este arbitraje con respecto a la posibilidad del deportista voluntaria y gratuita de acudir a él y no a la jurisdicción civil. Evidentemente, a ver, como litigador que soy, si yo soy deportista, la vida de un deportista es mucho más corta que la de cualquier persona. Quiero decir, profesional, evidentemente. Un deportista tiene una vida corta, ahora cada vez más larga, Ahora cada vez más larga en parte gracias a los avances científicos y médicos, pero al fin y al cabo se busca una resolución rápida y eso que te lo da el arbitraje. Entonces dice, no se lo recomiendo, pero digo, mire, a ver, voluntario, gratuito, ¿qué más quiere usted? Vaya al arbitraje y soluciona. ¿Puedes pasar, por favor, Alberto? Gracias. Entonces, situándonos, nunca mejor dicho, en todas las jurisdicciones transversales que encontramos, vemos que el contencioso administrativo sigue vigente en la ley. Un poco cerciorado. Y en la última diapo acabaré de rematar esta explicación. Por el lado laboral, el Real Decreto 1006/1985, que viene por el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el apartado 2.1.d, que hace referencia a la relación laboral del deportista profesional. Esta relación laboral del deportista profesional siempre se aplicará a este Real Decreto, pero por cuenta ajena. Y por lo tanto se puede acudir a la jurisdicción, efectivamente, de lo social, para cualquier controversia entre convenios o situaciones laborales que tenga un club, una entidad con respecto a un deportista. Por otro lado, la civil, que ya he comentado aquí, que han abierto un abanico y una visa atractiva tremenda a la hora de acudir a ella. Y ya por último, la penal. La penal siempre le dejo un hueco, que será la siguiente diapo. Y ya para finalizar, ese arbitraje que he colocado abajo, como diciendo, bueno, si usted es voluntaria y gratuitamente quiere acudir, pues puede acudir a ella y no cargarse lo que es la vía judicial. ¿Puedes pasar, por favor, Alberto? Gracias. Pues entonces, la propia ley habla de lo siguiente. ¿Por qué es importante el penal? Bueno, fijaros, la ley dice que en el momento que haya una conducta que sea indiciariamente delictiva, tiene que ponerse en conocimiento con la autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hay indicios, automáticamente se paraliza el procedimiento administrativo que exista en la ley del deporte. Se paraliza. Y en este caso se espera a que haya una resolución por parte del juzgado de lo penal. Es decir, o del juzgado competente, ya pueda ser de instrucción, un sobreseimiento. Y dice además, habla del no bis in idem con respecto al deporte, que tantas veces lo estamos tratando y tantas veces vemos que realmente no se aplica. No se aplica. Pues en el caso de que coincida, una vez que tengamos una resolución judicial penal, que coincida el sujeto, el objeto y el fundamento con la infracción administrativa que se está tramitando en el mundo del deporte,
solo cuando coincidan se puede cerrar la vía administrativa, que abre una puerta abierta y una puerta atrás a que sí, hay indicios, lo paso a la vía penal, pero como la vía penal no lo cierre correctamente para la vía administrativa, tendremos un camino administrativo ahí de sanción, etcétera, con respecto a la infracción que haya podido cometer el deportista. Dicho todo esto también, aparte de los dos artículos que he mencionado, que vienen específicamente en el Código Penal con respecto al deporte, el de corrupción y el de dopaje, hay que hablar también del de odio. Todos vimos unas imágenes en el último derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, como colocaban una pancarta y un jugador muy conocido colgado. Efectivamente, se está llevando al deporte, no solo por la ley de violencia, que es una ley que tiene que aplicarse porque evidentemente cada vez está, incluso esta propia ley del deporte ha hecho unas modificaciones en sus disposiciones transitorias, sino que nos encontramos también con la situación de que el derecho penal acaba en muchas situaciones en lo que empezó en lo que es el derecho deportivo, que es la realización no solo del deporte, sino de todo lo que lleva alrededor, desde las aficiones, etcétera, técnicos, etcétera. Entonces, dicho esto también, aunque de forma específica no aparezca en el Código Penal como tal actividad deportiva, sí que se está aplicando. Y la otra parte son las lesiones. Sí, las lesiones, efectivamente, ya no sea entre público o entre incluso jugadores. Es decir, cuando hay un rifirrafe entre jugadores, evidentemente, como decimos aquí, no pasa de la cancha de juego. Pero sí que tiene unas connotaciones que si sacamos ese rifirrafe de la cancha de juego y lo ponemos en una discoteca o a la salida de la puerta de un local, se puede convertir en una conducta delictiva, pero de la forma más fácil posible. Por favor, Alberto, cuando puedas. Gracias. Entonces, consideraciones importantes. Para ir rematando la faena. Como hay derechos y obligaciones, tenemos una pluralidad de actos. Es decir, tenemos unas connotaciones legales amplísimas en esta ley. Ya nos está quedando corta. No son muchos artículos, son 124, pero hay unas connotaciones implícitas y explícitas en la ley que tienen que marcar el mundo del deporte. Por otro lado, que las federaciones, ligas y Tribunal Administrativo del Deporte solo pueden tratar realmente los trámites de órganos directivos. Es decir, las controversias que existan sobre órganos directivos han quedado muy coartados. Es decir, las reglas de juego y competición que de toda la vida acababan en el Tribunal de Arbitraje del Deporte y que eran recurribles ante la jurisdicción de lo contencioso se han apartado de allí. De tal manera que las reglas de juego y competición serían circunscritas por las federaciones, evidentemente por el comité que se encargue de la disciplina, y luego posteriormente podrían acudir a la vía civil, es donde delega, y no lo digo yo, lo dice la exposición de motivos, y de esa exposición de motivos se deduce en su articulado la ley del deporte. Por supuesto, aumentan los plazos de prescripciones, en este caso haciendo connotaciones que evidentemente una sanción grave que sabéis que puede llegar hasta los 30.000 euros, por ejemplo, a colación de la competencia de la Audiencia Nacional que comentaba en un principio, tiene 3 años, mientras que una leve se aumenta al año esa prescripción. Por lo tanto, realmente tenemos que la vía atractiva, como podemos comprobar aquí, de la vía civil o el arbitraje, es a donde nos conduce toda la regulación de esta ley del deporte. Y ya por último, Alberto, por favor. Como ideas principales, bueno, pues lo que siempre digo, el derecho va por detrás de la sociedad y mucho más el derecho deportivo. Están legislando, pues bueno, en función de la situación social en la que nos encontramos. He echado mucho de menos, pero lo digo en serio porque hay doctrina reiterada. No sé si en esta ley han tomado en consideración a muchos operadores jurídicos del deporte, pero la responsabilidad civil en la práctica deportiva, cuando a día de hoy las lesiones en el deporte, por la famosa teoría de asunción de riesgo, es decir, que cuando practicas una actividad deportiva no tienes un resarcimiento completo de todo lo que te ocurre, a no ser que haya en la lesión que sufres un dolo o una culpa, no ha venido regulada en esta ley del deporte y es una ley muy moderna. Y esto es antiquísimo, es del año 1992 cuando tenemos la primera sentencia del Tribunal Supremo. Y luego ya, por último, para terminar, pues que bueno, que habrá que ver cómo se aplica la ley. Y entonces todas estas controversias, sobre todo eso de que aquí no se puede acudir a la jurisdicción contenciosa en algunos aspectos, cuando realmente se permita al deportista federado y profesional que pueda asistirse a cualquier jurisdicción ordinaria para defender sus derechos.
Bueno, pues por mi parte voy a dar por terminado y quedo a la espera de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ver, sobre todo por tu concisión. Mira, una de las preguntas que nos han trasladado los asistentes es en relación al aumento que está habiendo en el número de incluso menores de edad, que pues, evidentemente tienen, pues, hoy, pensemos en 17, 18 años, en los que, claro, están compitiendo a alto nivel. Y entonces, respecto de la nueva ley del deporte, te quería preguntar si se ha previsto pues, algún tipo de protección extraordinaria respecto de estos menores que pues, bueno, pues pueden evidentemente estar expuestos a redes sociales, como hemos comentado, a tema de tratamiento de datos personales, respecto a responsabilidad de la ley penal del menor. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? Dado que has comentado antes que hemos alargado la vida de los deportistas por una cuestión también técnica, científica y de salud, pero claro, también se incorpora al mercado pues de cada deporte cada vez más jóvenes. Sí, efectivamente. Bueno, realmente la ley del deporte tiene un artículo específico para los menores. No solo la protección de trata de seres y también el tema de la libertad sexual, bueno, indemnidad en este caso porque serían lesiones contra la libertad sexual, sino también con respecto a las webs, a las redes sociales, a Internet. Entonces, los clubs tienen que poner medidas para que estos menores sean protegidos con respecto a la proyección de diferentes imágenes de ellos. Es decir, tiene que haber un control exhaustivo por parte de los clubs, federaciones y entes profesionales con respecto a los menores, con respecto a las imágenes que ponen. Evidentemente, nosotros cuando vemos una noticia en la que aparece un menor en la televisión, veis que efectivamente se cubre la cara o se intenta proteger esa identidad. Esta situación es lo que me da a mí a entender que cuando hay una competición deportiva de menores se tenga que tener el máximo sigilo. Evidentemente, si estás viendo un partido de promesas de fútbol, por poner un ejemplo, que los echan en la televisión, pues claro, ahí coartar la cara de los menores me parece bastante complicado. No sé cómo será esa aplicación, pero lo que pide es una protección de sigilo, es decir, la máxima protección, es decir, que no haya una libertad abierta aquí a proyectar, a sacar publicidad, etcétera. Y en este mismo sentido también, pues bueno, desde el punto de vista de la patria potestad, es decir, hace referencia a la importancia de los padres para permitir la protección de datos de los menores. Dato nunca mejor dicho, muy relevante, efectivamente. Entonces, la patria potestad y curatela, o tutela en este caso, es muy importante para que el menor también se encuentre protegido en el mundo del deporte. Fernando, respecto a la nueva ley del deporte, esta menciona un Real Decreto de 2009 sobre el pasaporte biológico. Al parecer no existe actualmente un desarrollo reglamentario de este pasaporte biológico o se hace mención en algún otro tipo de ley especial o cuál es un poco el estado de este pasaporte biológico. Bueno, si no me equivoco, yo he leído ayer una noticia que acaba de una resolución de la Audiencia Nacional haciendo referencia a las características también, pues bueno, de la ciencia de la salud con respecto al pasaporte biológico. Realmente tiene que haber un desarrollo reglamentario con respecto a esto, pero aquí ya estamos tratando temas que estarían directamente vinculados porque evidentemente un pasaporte biológico sería un control de las sustancias y métodos prohibidos que tiene el deportista. Estaríamos hablando ya del mundo del dopaje. Entonces, cierto es también que la exposición de motivos de esta ley hace referencia a que tiene que actualizarse con respecto al Código Mundial Antidopaje, pero no nos olvidemos que es una normativa internacional que tiene que aplicarse a un derecho interno y todo esto tiene connotaciones y ya no es por nada, por temas de derechos fundamentales, el presunción de inocencia, derechos de defensa. Hay aquí un tema que es bastante delicado. El pasaporte biológico se está permitiendo como la localización de los deportistas que mencioné con anterioridad, cuando realmente a mí me parece una violación o por lo menos una presunta vulneración de la intimidad. También nos comenta uno de nuestros asistentes que está elaborando su propia tesis doctoral, concretamente sobre la respuesta penal a la corrupción en el deporte, entendida esta como de forma genérica y englobando tanto la corrupción establecida en el artículo 286 del Código Penal como el dopaje. Sobre este punto, ¿hasta dónde considera acertada la expansión del derecho penal al ámbito del deporte? ¿Todas las garantías del derecho penal
tienen suficiente justificación para que al final acudamos a esta jurisdicción para resolver los problemas en el deporte? La verdad que, ¿sabes por qué me río? Porque eso siempre que estoy en un juzgado de lo penal acabo diciéndoselo al juez de lo penal. Digo que esta no es la jurisdicción competente, que tendríamos que ir a otra. Entonces, quiero decir, el derecho penal es el resarcimiento final. ¿Qué pasa? Yo entiendo la corrupción particular entre particulares que, bueno, la manipulación de encuentros, pruebas o competiciones que tenga una tipificación penal porque tiene unas consecuencias patrimoniales muy importantes. Con respecto al delito de dopaje lo encuentro más difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque dice que ponga en riesgo la salud del deportista. Entonces dices tú, bueno, ¿hasta qué cierto punto un deportista que sube 3 puertos de montaña un día tras otro durante 3 semanas no tenga que tomar una sustancia? Es que es relativo, ¿no? Entonces, a ver, las trampas están mal hechas siempre. O sea, no es justificativo el juego limpio. Otra cosa es que si tienes unas sanciones que son muy prolíficas desde el punto de vista administrativo y encima son hasta más dañinas, entonces, que una sanción penal. Entonces, yo considero que antes de acudir a la vía penal se debe acudir a otro tipo de restricciones o otro tipo de ordenamientos, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, evidentemente, cada vez acudimos más ahí y lo que decía, los legisladores cada vez quieren ir más al Código Penal. Para todo, es lo más llamativo para la población. Yo creo que es lo más publicitario de sus protocolos. Al final decir, no, tema penal, esto acaba aquí. Entonces, así como los delitos de odio o también las lesiones entre deportistas. Fernando, respecto al TAD, por su ámbito de especialización y su rápida actuación, ¿en qué posición queda el deportista ante los tribunales? ¿En qué posición queda el deportista ante los tribunales ordinarios? El deportista, por infracción de reglas de competición o normas, tiene que acudir a la federación y puede existir un comité. Ese comité, que es un comité de disciplina de la federación, permite la ley que exista uno de apelación. ¿De acuerdo? Estos comités tienen la principal característica que antiguamente se solía realizar, ahora ya es obligatorio por la ley, que una de las personas que formen el comité, como menos una, si es unipersonal por supuesto, y si es colegiado, es decir, que formen 3, es obligatorio que tenga, dice, licenciatura o grado en Derecho, es decir, que tenga conocimientos jurídicos. De tal manera que una vez que se acaba en normas de juego y competición, estos dos pasos, estos dos tribunales o comités, mejor dicho, se puede acudir a la vía civil. Se le ha quitado una carga de trabajo tremenda al TAS. Tremenda. Y solo en temas de licencias que sean realmente importantes y en temas de organización en referencia a los órganos de control de las entidades deportivas se va a poder acudir al TAD. Esto va a traer controversia porque hasta ahora se le entendía como un tribunal superior a todo este tipo de cuestiones y ha quedado muy cerciorado. Fernando, una reflexión que nos comparte uno de los asistentes. ¿Cuál es tu valoración ante la ausencia de una ley del fomento del deporte, que así viene establecido un poco en nuestra Constitución, y una ausencia del fomento entre la colaboración público-privada, a nivel, a empresas que puedan dedicarse al fomento de las actividades físicas y deportivas? Yo tiro por el medio. Tiene que haber un poco de todo, evidentemente. Y aparte, es lo que se llama la teoría ecléctica, ¿no? Pero esto ya está en la doctrina. Es decir, por un lado, el Estado tiene que estar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un control institucional sobre algo que es tan importante para la población. Pero por otro lado, tienes que dejar crecer a las entidades privadas, porque son las que van a generar riqueza y las que van a generar actividades deportivas. El Estado es lento siempre a la hora de generar, pero tiene que haber una protección institucional y una normativa, y eso es obligatorio. Otra cosa es que se deje caminar a las entidades privadas para que sea efectivamente, pues, tengamos una actividad deportiva pues bastante evolucionada desde mi punto de vista. Desconozco, lanzándole el guante a Enrique, si quiere pronunciarse al respecto, si quiere formular alguna pregunta. Este momento, Enrique, a ver, silénciate, ¿vale? Yo también le quería hacer trasladar una reflexión a Fernando, al hilo de la vía, el melón que se ha abierto ahora con la nueva ley del deporte en cuanto a la vía judicial. Casi muchas veces decía que España tiene la peculiaridad de que por una
tarjeta roja se puede llegar litigando hasta el Tribunal Supremo. Pero bueno, claro, uno de los problemas que eso conllevaba era la celeridad, el sentido que tenía cuando resolviese el Supremo sobre esa tarjeta. Entonces, entre la parte, la vía civil, que todos conocemos cómo están colocados los juzgados en Madrid y el resto de ciudades y provincias de España, cómo se va a poder resolver ahora estas cuestiones que muchas veces, pues claro, van a la par que la competición deportiva. ¿Qué problema nos encontraremos, ¿no?, cuando nuestro cliente pida una resolución rápida? Tendremos que ir al arbitraje si al final hay voluntad de ambas partes, o qué posibilidades cree que nos encontraremos escenarios con esta nueva ley. Bueno, yo sinceramente creo que la caña se la ha lanzado al deportista diciendo, mire, voluntario gratuito, es que no te va a costar ni un duro, con la expresión buena, ni un euro, ¿no? Es que soy de los antiguos, no te va a costar un euro y encima vas a tener una resolución rápida. Dice, o sea que vamos, ya se están organizando a tribunales de arbitraje para efectivamente solucionar este tipo de conflictos. De todas formas, queda reglamento para desarrollarlos, ¿no? Veremos ahí las consecuencias y tal. Pero vamos, es que, a ver, la jurisdicción ordinaria es un tema que es legal y constitucional, nunca mejor dicho, es un derecho fundamental. O sea, todos podemos acudir ahí, pero la ralentización que ello lleva, y encima no nos pongamos en consecuencia, porque todos sabemos aquí cuánto tarda un juzgado de primera instancia de Madrid, ya digo, por ejemplo, en señalarte un juicio, ¿no? Entonces, claro, como para meter cualquier demanda en esta relación, ¿no? Entonces, vamos, desde mi punto de vista, está claro que están induciendo, están diciendo pecable. Es voluntario y gratuito, vamos a solucionarlo de una forma rápida y con un tribunal adecuado de arbitraje. Pues, Fernando, muchísimas gracias tu exposición en el día de hoy. A todos los asistentes, recordaros que bueno, la formación continua, nunca mejor dicho, pues continúa. Nosotros desde la agrupación de jóvenes abogados también nos animamos, que tenemos una próxima sesión el próximo miércoles sobre el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen de los influencers. Os hemos dejado en el chat el propio enlace para que podáis ver la jornada, y también os animamos a seguirnos en redes sociales y a seguiros formándonos en estas jornadas, que intentamos que cada vez sean así un poquito más atractivas, y en este caso, pues hombre, la vida de alguien que expone su vida, valga la redundancia, al público y a la valoración y a la crítica, pues donde están los límites en cuanto a ese tipo de crítica. Nada, simplemente Fernando y Enrique, muchísimas gracias por todo, por estar esta tarde con nosotros. Ha sido un verdadero placer presentaros a ambos y presentar las jornadas de la agrupación de jóvenes abogados. Recordaros que podéis seguirnos en redes sociales, tenéis a vuestra disposición. Os recuerdo que los que os habéis conectado un pelín más tarde, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que ha compartido Fernando hoy con nosotros. Y nada, para finalizar os quería dar un último turno de palabra para que despidamos la sesión de hoy. Bueno, pues le dejo a Fernando que cierre. Yo, gracias Alberto y a todos los asistentes, bueno, pues hoy por el interés tanto del colegio como desde AJA, como de todos los asistentes en esta constante formación que debemos seguir como abogados para bueno, pues actualizarnos y poder asesorar y defender debidamente a todos nuestros clientes. Creo la presentación de Fernando ha estado estupenda, y seguro que le veremos también por AJA y por el ICAM en más ocasiones. Así que nada, un abrazo a todos. Gracias, Enrique, y bueno, sobre todo gracias a la agrupación, en especial a Alberto. La verdad que Alberto decía que éramos estudiantes, pero también somos jóvenes abogados toda la vida, porque realmente, como estamos todo el día aprendiendo, claro, al final estamos todo el día aprendiendo y al final estamos siempre ahí, ¿no? Y la labor que hace la AJA, porque yo os voy a decir, la primera conferencia que di yo en Madrid, yo venía de Oviedo, y la primera conferencia que di en el Colegio de Abogados de Madrid fue con la AJA. Entonces, claro, tengo un recuerdo estupendo. Y la verdad que esa, realmente es una organización que está haciendo una labor muy importante, y entre otras características quiero deciros que yo, por ejemplo, cuando iba en la pandemia con alumnos a un juicio, para pasar en el juzgado fue la AJA la que consiguió efectivamente
que no tuvieran que pasar por el control, o sea, que los dejasen pasar, que vamos, facilitando todo tipo de labores a las personas que intenten transmitir algún tipo de conocimiento, etcétera, y hacen una labor estupenda. Así que quiero darles las gracias y, en parte, pues por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a los dos por estar esta tarde.